En la etapa final del proceso electoral, el INE deberá asignar el próximo mes de agosto las diputaciones y las senadurías de representación proporcional, y el Tribunal Electoral tendrá que hacer el cómputo final de la elección presidencial, la declaratoria de validez y la entrega de la constancia de presidente electa a quien haya ganado. De eso platicaremos en este programa para hacer después con José Woldemer una reflexión integral del proceso electoral. Acompáñenos. El proceso electoral 2023-2024 ha llegado prácticamente a su final. En el programa anterior de Ruta Electoral 2024, vimos que hay 4 procesos que aún están en curso y que deberán concluir en las semanas por venir. En primer lugar, debe terminarse la resolución de procesar todas las impugnaciones que fueron presentadas por parte de las salas del Tribunal Electoral. En segundo lugar, el INE deberá concluir la fiscalización de los gastos de campaña. En tercer lugar, deberá aprobarse por parte del INE el acuerdo de asignación de legisladores de representación proporcional y finalmente el Tribunal Electoral tendrá que realizar la calificación final de la elección presidencial. Ya hablamos en el programa anterior de los primeros de estos 4 procesos que están todavía transcurriendo, de modo tal que en esta emisión de Ruta Electoral nos ocuparemos de los 2 temas restantes con los cuales se cerrará definitivamente esta elección en agosto próximo. El primero de ellos es la conformación, lo anticipábamos, final que tendrá el nuevo Congreso de la Unión, que inicia funciones el 1 de septiembre, después de que haga el INE la asignación de las senadurías y diputaciones de representación proporcional y que éstas eventualmente sean resueltas, si hay impugnaciones, por el Tribunal Electoral para terminar con la calificación de la elección presidencial que estará a cargo de dicha instancia jurisdiccional y luego de la cual la presidenta electa Claudia Sheinbaum asumirá la presidencia constitucional de México el próximo 1 de octubre, si la elección es declarada válida. Bárbara, empecemos con el primero de estos últimos 2 temas, el de la asignación de representación proporcional, que es un tema en el que hemos en distintas emisiones, hecho referencia pero que vale la pena analizar en esta, etapa conclusiva. Además porque sigue, creo que todavía bastante en boga el tema de la asignación. Y seguirá. Y seguirá, Lorenzo. A ver, primero decir, creo que se trata de diputaciones y de senadurías que son electas y que son asignadas con base en las listas que presentaron los partidos políticos y que nosotros tuvimos en nuestra boleta, detrás de nuestra boleta, el día que votamos el 2 de junio. Creo que este es un dato fundamental, Bárbara, porque durante mucho tiempo se dijo es que estos diputados, estos senadores, nadie los vota y demás. Eso no es así. Los votamos y estaban las listas presentadas por cada partido al reverso de las respectivas boletas. Falta que sean asignados, ¿no? Y lo segundo, creo, Lorenzo, insistir, creo que vale la pena, en que la construcción de la representación proporcional ha sido un proceso que en nuestro país ha permitido inyectarle pluralidad política y reconocimiento de los derechos de las minorías, ¿no? Entonces, ya lo adelantabas un poco, una vez las próximas semanas que veamos la asignación de estos 200 diputaciones y 32 senadurías, conoceremos la conformación final del Congreso de la Unión durante los próximos 3 y 6 años. Respectivamente. Correcto. Ahora, ¿cómo se hace esta asignación? ¿No? Brevemente, es un procedimiento, por supuesto, establecido en ley, ¿no? Que ordena, en primer lugar, tomar la votación total emitida, a la cual se le tienen que quitar, que restar, digamos, los votos nulos, los votos de las candidaturas independientes, los votos que hayan sido para candidaturas no registradas y, finalmente, los votos de aquellos partidos que no hayan obtenido el 3% de la votación. Lo cual probablemente ocurrirá con el caso del PRD. Del PRD. O sea, exacto. Todos estos votos hay que quitarlos de la votación total para obtener lo que la Constitución y la ley le llaman la votación nacional emitida, que es con la que se lleva a cabo esta asignación. Es decir, hay que quitar todos esos votos para quedarnos solamente con los votos de los partidos
a los que se le van a repartir diputaciones por la vía plurinominal. Creo que es importante señalar, Bárbara, que esto tiene que ocurrir una vez que se hayan concluido las impugnaciones, porque en las impugnaciones ante el Tribunal Electoral pues habrá eventualmente a la votación de alguna casilla que es anulada, votos que son recontados de una manera distinta porque pues, fueron indebidamente interpretados, hay votos que son muy complejos, lo vimos aquí, ¿no? Que no solamente son marcar un partido, sino que incluyen incluso leyendas y demás. Bueno, todo eso tiene que concluirse para que sepamos cuántos votos tuvo al final del día cada partido político para a partir de esta votación hacer la asignación. ¿Cómo se reparten en cada uno de los casos? Bueno, empecemos por el Senado, que es el más sencillo. Ya anticipabas, hay 32 senadores de representación proporcional y esto significa que esa votación nacional emitida, es decir, la votación de los partidos que van a hacerse de senadurías en este caso, se divide entre 32, que son los senadores a repartir. Esto nos da un cociente, como lo define la ley. Digamos, ¿cuánto vale cada senaduría? Que es el costo, exactamente, el costo de lo que cuesta cada, digamos, vacío, que vale cada senador. De modo tal que el número de veces que ese cociente, que ese costo, cabe en la votación que recibió cada partido político, equivaldrá al número de senadurías que le serán asignadas. Si al final de esta operación todavía quedara, y suele ocurrir, alguna senaduría pendiente por asignar, bueno, pues se va a recurrir a lo que la ley define como el resto mayor, es decir, el número mayor de votos no utilizados con el costo por cada senador que todavía tiene cada partido. Es como una segunda ronda. Es como una segunda ronda, correcto. Y el partido con el resto mayor, con el número de votos más grande no utilizado, pues le será asignado esa senaduría que está pendiente. Ahora, en el caso de las senadurías es muy sencillo porque solo hay una circunscripción a nivel nacional y esto hace que solo haya una lista, digamos, por partido. Así es. En el caso de las diputaciones, siguiendo esta lógica, en realidad tuvimos 5 listas, una por cada partido político, una por cada una de las 5 circunscripciones electorales. En efecto, si bien el número total de diputados por este principio a repartir, a elegir, son 200, al haber 5 circunscripciones, se eligen en cada una de ellas 40 por 5, pues nos dan los 200. Esto quiere decir que en cada una de las elecciones de diputados del 2 de junio pasado, los partidos presentaron una lista dependiendo de la circunscripción en la que estaban, es decir, 5 listas en total. La fórmula para asignar estas diputaciones, Bárbara, es exactamente la misma que en el Senado, pero repetida en 5 veces, una por cada circunscripción. Una vez que esto concluya, pues podremos saber cómo quedarán, ya lo anticipabas, integradas de manera definitiva las legislaturas en el Senado y en diputados de la próxima legislatura. Vamos, sin embargo, Bárbara, creo que hay un punto que vale la pena señalar y que ha sido objeto de mucha discusión y probablemente lo hablaremos en el próximo segmento con José Waldenberg, es decir, el de la sobrerepresentación, porque también hay ciertas reglas que se tienen que cumplir de acuerdo con la Constitución en el caso de las diputaciones. Así es, Lorenzo. A ver, en el artículo 54 constitucional existen 2 límites a la representación en la Cámara de Diputados. El primero de ellos es que ningún partido político puede tener más de 300 diputaciones por ambos principios, primer límite. Segundo límite, ningún partido político puede obtener más bien una diferencia mayor al 8% entre el porcentaje de votación que obtuvo y los diputados que le corresponden o que le sean asignados. Ahora, ojo, porque en el caso de la del segundo límite, de la hoy famosa cláusula del 8%, ¿no? Significa que si un partido político tiene o rebasa este límite, tiene más del 8% de diferencia, está siendo sobrerepresentado. Y en teoría no se le deberían asignar esos diputados que lo llevarían a la sobrerepresentación por la vía de representación proporcional. Totalmente. Y a su vez significa que si un partido político que pudiendo habérsele asignado más diputaciones porque otro topó su límite, y no sucede de esta forma, está subrepresentado, ¿no? Donde hay una sobrerepresentación de un partido, necesariamente hay una subrepresentación de otro. Correcto. Ahora, ¿qué sucede, Lorenzo? Bueno, que cuando estas cláusulas se llevaron a la Constitución, eso fue en 1996, la ley
daba el mismo trato, digamos, para la ley era lo mismo un partido y una coalición, tenían el mismo tratamiento. Por lo tanto, el límite del 8% se le establecía a una coalición. O a un partido. O a un partido, exacto, no por separado. O sea, si los partidos, para decirlo de otra manera, Bárbara, si los partidos se coaligaban, prácticamente estos se fusionaban y se les daba el trato como si la coalición fuera un solo partido. Así que el límite aplicaba tanto a los partidos que iban solos en la contienda electoral como a los partidos que iban coaligados. Claro, a ver, no había confusión, Lorenzo, que recordemos, y esto fue algo que platicamos incluso aquí en Ruta Electoral, que previo a la reforma del 2007, cuando los partidos políticos decidían ir en coalición, sus logos se fusionaban. Es decir, aparecían ante el electorado como un solo partido, como una sola fuerza. Por lo tanto, estas cláusulas era, digamos, lógico que aplicaran o que fuera, digamos, evidente que se aplicaban a esa coalición como partido político. Hoy, después de la reforma del 2007, ¿qué sucedió? Los partidos políticos se les ordena separar sus logos, es decir, ir por separado como partidos únicos, aunque son coalición, y entonces hoy lo que existe es una confusión porque quiere aplicársele esa cláusula del 8% como si fueran partidos políticos. Es una interpretación compleja, pero es una interpretación muy importante, porque de esa depende, efectivamente, que no ocurran estos fenómenos de sobrerepresentación o de subrepresentación en una proporción mayor a la que está permitida por la propia Constitución. Y lo que estamos viendo en los hechos, y eso es parte de una discusión pública que está ocurriendo y que tendrá que resolver en su momento, el próximo mes de agosto, tanto el INE en primera instancia como el tribunal, seguramente, porque esto se va a impugnar, sí, porque sí, es si las coaliciones son una manera válida de darle la vuelta a la prohibición constitucional o si pues las coaliciones pueden ser usadas, insisto, como una manera de burlar ese límite establecido en la propia Constitución. Porque antes cuando ibas como coalición sabías que tu tope era 8%. Sí, hoy lo que quieren hacer es que incluso yendo en coalición, si tú lo haces de manera individual, no tienes un solo tope de 8, sino 3. O sea, es 8 más 8 más 8, 24, porque las coaliciones que se presentaron tenían 3 fuerzas políticas. Este es un tema muy relevante y sobre todo porque de este va a depender que eventualmente se consigan o no mayorías calificadas con las cuales se podrían modificar la Constitución de manera libre por una sola fuerza política sin recurrir a una negociación con los demás. Y hablando de relevancia, pues el plan C, del que se ha hablado mucho, pues justamente pasa en términos de su viabilidad por cómo se resuelve este punto. Bárbara, pero hablemos ahora de la última etapa, es decir, de cómo se va a cerrar esta elección, que tiene que ver con la calificación de la elección presidencial. De hecho, son tres procesos, elementos que hay que tomar en cuenta. Pasos, 3 pasos. A ver, el cierre del proceso electoral está a cargo siempre a cargo del Tribunal Electoral, ¿no? Y lo hace con 3 procesos. El primero es dar el conteo final de la votación. De la elección presidencial. De la elección presidencial, correcto. Una vez que resolvió las impugnaciones, se hicieron los ajustes en las actas de los cómputos distritales y entonces será el Tribunal Electoral el que diga, ok, los resultados finales de la elección presidencial, los votos son estos. Entonces, esos números, Lorenzo, estamos aún por conocerlos, ¿no? Sabemos por dónde va, pero claro, todavía no son los resultados finales y legalmente definitivos. Claro. El segundo es hacer la calificación presidencial. ¿Qué quiere decir calificar la elección presidencial, Bárbara? Al final, Lorenzo, es el tribunal será el que tenga que decidir si esta elección, con todo lo que sucedió, es válida o no. Correcto. Calificar quiere decir entonces validar o en su caso extremo anular una elección. Correcto. Y esto implica un ejercicio muy complejo porque hay que validar no solamente lo que ocurrió el día de la jornada electoral, sino todo lo que ha venido ocurriendo en el proceso electoral. Aunque también hay que decir que la diferencia de votos que obtuvo Claudia Sheinbaum respecto de sus competidores es tan grande que difícilmente podríamos entrar en un escenario de nulidad de las elecciones, porque por muchas irregularidades que haya habido, y las hubo, pues no son determinantes para definir el resultado. Correcto. ¿Sí? Y una vez que el tribunal califica la elección, es decir, valida la elección, entonces el proceso electoral se cierra con la entrega de constancia de presidenta electa a
Claudia Sheinbaum. Bueno, por eso mismo hoy en día a la doctora Sheinbaum se le dice virtual presidente electa, porque formalmente será presidente electa hasta que reciba esa constancia precisamente que la declara como tal. Y con ello, Bárbara, pues el proceso electoral se cierra. Y como suele ocurrir en las democracias, nos volvemos a ver dentro de 3 años, porque los ganadores en una elección nunca ganan todo y los perdedores no pierden todo y nunca ganan o pierden para siempre. Bárbara, muchísimas gracias por esta explicación y un privilegio haber compartido este segmento a lo largo de tantas semanas, Bárbara. De esta manera, luego de 12 meses, habrá llegado a su fin el proceso electoral que inició en la primera semana de septiembre del año pasado. En el siguiente bloque, junto a José Woldenberg, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y expresidente del Instituto Federal Electoral, haremos un balance del proceso electoral en su conjunto, hablaremos de la capacidad operativa del INE, de su papel como árbitro en la contienda frente a la mayor cantidad de violaciones constitucionales de la historia por parte de varios servidores públicos y, en primer lugar, del presidente de la República. Hablaremos también de los resultados electorales, de la sobrerepresentación que se pretende en la Cámara de Diputados y de las implicaciones que esta elección tiene para el futuro de nuestro país. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso y ya nos acompaña José Woldenberg en este último segmento de este último programa. Pepe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Lorenzo. Al contrario, a mí me gustaría dedicar estos minutos a hacer un balance del proceso electoral en su conjunto. Como decíamos en el segmento anterior, estamos adentrándonos en las últimas etapas, pero creo que ya hay elementos suficientes para poder hacer una reflexión en conjunto del proceso electoral. Pepe, esta ha sido la elección más grande de nuestra historia. Es una elección que tuvo múltiples desafíos, tanto en la parte logística y operativa del INE, como en el contexto, digamos, un contexto marcado tanto por la violencia como por la poca lealtad con las reglas del juego de muchos autores. Hemos visto pues, que las normas de la equidad prácticamente han sido, como lo hemos comentado en programas anteriores, subvertidas en muchos sentidos por la irrupción indebida de algunos actores políticos. ¿Con qué quedarnos como balance, Pepe, respecto del proceso electoral en estas múltiples dimensiones, ¿no? Bueno, como lo acabas de decir, Lorenzo, este fue un proceso electoral muy importante y muy grande. El padrón más grande y el número de cargos electivos más grande en la historia del país. En ese sentido, creo que vale la pena subrayar varias cosas. Primero, todas las fuerzas políticas que existen en México reconocen que las elecciones son la única vía legal y legítima para arribar a los cargos de gobierno y a los cargos legislativos. Eso es un consenso prácticamente absoluto. Que es el consenso de la transición, ¿no? El gran acuerdo político democrático. Es decir, toda la idea de que había rutas alternativas para llegar al gobierno, llámense golpes de Estado, revoluciones, etcétera, etcétera, hoy no lo reivindica nadie. Son las elecciones. Ese es un haber de la nación. Creo también que el Instituto Nacional Electoral volvió a demostrar que es capaz, y los institutos locales, sí, que son capaces de organizar elecciones grandes de buena manera. Que la gente llega, vota, que los votos se cuentan, que se cuentan bien, y eso es también un haber muy grande. Sin embargo, hay algunos focos rojos que vale la pena señalar. Por ejemplo, tú ya lo adelantabas, la violencia. Creo que ningún proceso electoral previo había habido tantas declinaciones de candidatos y de precandidatos por amenazas. Así es. Y en ningún proceso previo había habido tantos asesinatos de candidatos. Eso no es un problema solamente electoral, hay que decirlo. Es decir, grupos delincuenciales hoy prácticamente aterrorizan a poblaciones y se creen, o por desgracia, mandan en esos territorios. Ahí hay un foco rojo, porque la violencia es la negación radical de lo que implican las elecciones. Las elecciones, se supone, son el método civilizado para que la ciudadanía decida quién debe gobernar, quién debe legislar de manera participativa y pacífica. Entonces, la violencia es la negación absoluta de esa posibilidad. Ahora, a pesar de la violencia, el INE logró instalar casillas en todos lados, sí, lo que habla de la capacidad operativa del instituto. Sin duda alguna.
Y por eso decía, no es un problema electoral. Así es. Digo, reducirlo a un problema electoral, pues es no darse cuenta, digamos, de la magnitud del fenómeno y también de quiénes deben ser las autoridades que tienen que atajarlo. Así es. ¿no? Ese es uno. Dos, también vale la pena, creo, subrayar la forma en que el Senado de la República no cumplió con su trabajo de nombrar a los 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es. Desde hace muchos meses, la Suprema Corte de Justicia envió las ternas para que nombraran. Y sin embargo, el Senado actuó como si eso no fuera una necesidad apremiante, es decir, tener integrado al cuerpo colegiado que va a calificar las elecciones. Pero no solamente quedó mal integrado ese tribunal. El otro día leí en la prensa que más de 40 magistrados, tanto de salas regionales como de tribunales locales, no habían sido nombrados. Así es. Creo que estas cosas no se deben de volver a repetir. Es muy importante que las autoridades electorales en conjunto estén integradas porque tienen una responsabilidad mayúscula y dejarlas a medio integrar, pues no tiene ninguna explicación racional. Y sobre todo, digamos, en términos de la elección federal hay triunfos contundentes, pero cuando las elecciones son cerradas, la legitimidad de quienes resulte electo depende de la integración de quienes tienen que calificar las elecciones. No lo puedo decir de mejor manera. En efecto, de eso se trata. Bueno, el tribunal de Jalisco está integrado por una sola persona. Increíble. Y hoy hay un litigio postelectoral en Jalisco que, hombre, debería de tener un cauce cierto, institucional, confiable para todos, pues para desahogar esa conflictividad, porque hay que volverlo a repetir. Quizás sea imposible exorcizar los conflictos, pero lo que sí tenemos que estar preparados es para ofrecerles una vía institucional para solucionarlos. Así es. Pepe, hay un elemento adicional que ha generado mucha polémica, incluso que llegó a plantear algunos que esto era una elección de Estado y demás. En fin, creo que estamos muy lejos de lo que eran las elecciones de estados, mi juicio, respecto de lo que vivimos en buena parte del siglo XX. Y sin embargo es cierto que hubo un actuar disruptivo, indebido, para decirlo en medias tintas, inconstitucional, abiertamente inconstitucional, en, digamos, una dimensión nunca antes vista por parte de muchos actores públicos, pero sobre todo el presidente de la República. Y frente a esto, a pesar de las múltiples medidas cautelares que emitió el INE o de las sentencias que emitió el Tribunal Electoral, pues parece haber sido un proceso electoral bien organizado, pero marcado por una inequidad profunda. Es decir, esa cancha pareja que habíamos logrado conseguir en procesos previos parece haberse roto. ¿Qué decir desde el punto de vista de esta actuación de algunos servidores públicos, pero también del arbitraje, digamos, por parte de las autoridades electorales? Digamos, es muy lamentable que la fuerza política que más impulsó en su momento la necesidad de contar con condiciones equitativas de la competencia, hoy sea la que subvierta esas condiciones, la posibilidad de esas condiciones equitativas. Cuando se empezó a discutir aquello de la equidad, la verdad es que el centro estaba en lo siguiente, en la no transferencia de recursos ni materiales, ni financieros, ni humanos, de las dependencias públicas hacia los partidos. Se decía, es muy importante pues, que esos recursos que están destinados, para lo que están destinados, no sean mal utilizados en las elecciones. Y al mismo tiempo se activaron 2 palancas muy importantes para crear un piso de equidad, que fue el dinero público para los partidos y el acceso a los medios de comunicación. En aquel entonces las redes eran prácticamente inexistentes. Bueno, con eso, pero desde entonces, desde el PRD y muy destacadamente del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se dijo no basta con eso. Es muy importante que los funcionarios públicos actúen de manera imparcial y no intervengan en los procesos electorales. Y eso se llevó a la Constitución y se llevó a la ley. Y lo que hemos visto en estas elecciones es que desde la propia presidencia de la República, pues prácticamente todas las mañanas se rompía con ese mandato de carácter constitucional. La verdad, como tú bien señalas, el Consejo General del INE varias veces llamó la atención sobre esto, varias veces, creo que decenas de veces. Sí. Y sin embargo, el presidente actuó como si esos llamados no existieran. Así es. Incluso no solo, diría,
hasta hubo un reconocimiento. Tan era propaganda que el propio presidente en el periodo de veda, los 2 días previos a la jornada electoral, decidió suspender las mañaneras porque estábamos en el periodo de reflexión, lo cual es una confesión de parte desde mi punto de vista. Yo creo que eso es algo muy delicado porque este proceso electoral, si bien, como decías, continúa una historia de éxito en términos de la organización de las elecciones, sí representa un retroceso importantísimo, no porque antes no se hubiera violado la Constitución, pero era esporádico. Ahora fue una constante. No, y es muy lamentable que sea desde la presidencia de la República donde se fomente esto. Así es. Porque la verdad, el peso político del presidente de la República es enorme. Así es. Y pues muchos gobernadores, presidentes municipales empiezan a emular ese comportamiento. Totalmente. Cuando ven que se vale, pues la repetición de esa conducta ilegal se multiplica. Y hablando de futuras reformas electorales, bueno, no hay sin ninguna consecuencia jurídica porque se determinaba la violación a la ley, a la Constitución y no pasaba nada. Eso habrá probablemente que resolverlo en el futuro y que nos deja como lección este proceso electoral. Pepe, los resultados electorales fueron resultados en muchos sentidos contundentes. Si uno hace el análisis de una elección tan grande, pues hay muchas elecciones que tal vez no son tan relevantes en donde los resultados fueron cerrados, demuestran que hay una competitividad real. Pero hay quien está queriendo construir la idea de un mandato popular como si el pueblo fuera uno y si la voluntad de una colectividad tan diversa y plural como la mexicana pudiera resumirse bajo una única voz y un único planteamiento. Así está hoy tratando de justificarse, por ejemplo, lo que se conoce como el Plan C. Pero viendo los resultados, me parece que, sin negar la contundencia de algunos, de muchos triunfos, pues se reivindicó que la mexicana es una sociedad plural y diversa, ¿no, Pepe? Bueno, para mí eso es claro. Incluso con estos resultados que, como tú bien dices, pues dieron un triunfo contundente a la coalición en torno a Morena. Sí. Pero solamente para ilustrar lo que creo que queremos decir con esto de que la pluralidad está ahí y está viva. Para la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum ganó al segundo lugar a Xochitl Gálvez por 30 puntos porcentuales. Obtuvo cerca, el 60% de los votos. Incluso en esa elección que es tan contundente y en la cual, pues en las últimas elecciones del siglo XX nunca habíamos visto una diferencia tan marcada, incluso en esa, 6 de cada 10 mexicanos votaron por la que será presidenta de la República, pero 4 votaron por otras opciones. Así es. Pero esa es la diferencia más grande hablando de elecciones federales. Ajá. Por ejemplo, en las elecciones a diputados, la coalición ganadora tuvo el 54% de los votos. Quiere decir que ahí la correlación es casi 1 a 1. Y en el Senado tuvo el 55% de los votos. Quiere decir que la correlación entre esa coalición y las oposiciones es 1 a 1, es decir, que está muy pareja. Hay que señalar lo siguiente. Cerca de 3 millones de votantes que lo hicieron por Claudia Sheinbaum no votaron por los partidos que apoyaron a Claudia Sheinbaum para diputados y senador. Es decir, votaron por un contrapeso. 3 millones votaron por un contrapeso. Y esto lo podemos, digamos, ligar con lo que tú señalabas con esto del mandato popular. A ver, desde el inicio de esta administración ha habido un exceso, que es la idea de que hay un vocero del pueblo mexicano. Así es. Cuando todo mundo puede constatar, todo mundo de manera pragmática, que en el pueblo mexicano laten diferentes intereses, puntos de vista, reivindicaciones, necesidades, etcétera, etcétera. Cuando uno habla con familiares, cuando uno habla con amigos, con compañeros de trabajo, se da cuenta de la pluralidad que existe en la sociedad mexicana. Uno piensa A, el otro piensa B, el otro piensa C. Todos formamos parte de ese pueblo. Y si en efecto hubiera un pueblo unificado, con un solo interés, con una sola sensibilidad, con una sola ideología, pues en efecto, todo el edificio democrático sobra. Pues sí. La democracia se edifica precisamente porque reconoce que hay una pluralidad en la sociedad y que es necesario ofrecerle a esa pluralidad un marco para su convivencia y su competencia. De manera pacífica. De manera pacífica. Esa es la democracia. Entonces, esto de que alguien habla a nombre del pueblo no solamente es un exceso,
sino que empieza a ser ya muy preocupante, porque ¿qué quiere decir? Si yo represento al pueblo, los que no tienen una opinión similar a la mía, ¿qué son? ¿El antipueblo? Sus enemigos, ¿no? Ese es el Pues discurso. digo, por Claro. favor. No. Yo creí que a lo largo, digamos, por lo menos desde fines de los 70s hasta ahora, si algo se venía aclimatando entre nosotros es la valoración de la diversidad. Y el respeto a la misma. Es decir, que estábamos obligados a vivir en la diversidad. Así es. Porque ningún exorcista iba a ser capaz de unificar ahora sí que este pueblo diverso y convertirlo en un pueblo unificado. Un elemento que es consecuencial de esta discusión y de esta pretensión de que hay un gran mandato y qué sé yo, lo hemos analizado en varias ocasiones en este espacio y tiene que ver con la representación proporcional. Justo en el segmento anterior ilustrábamos el punto. Pepe, de manera muy breve, lo más sintética que puedas, ¿dónde está el gran dilema de esa discusión que todavía no está resuelta, que se tendrá que resolver en las próximas semanas y que es crucial para el reflejo, pues diría, más adecuado, más democrático de esa diversidad política de la que hablamos? Yo creo que hay que recordar el momento en el cual se diseñó la actual fórmula de traducir votos en escaños. La fórmula que hoy existe para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se diseñaron en 1996, fueron aprobados por todas las fuerzas políticas. ¿Qué estableció la fórmula para la integración de la Cámara de Diputados? Primero, tendríamos una Cámara con 300 uninominales y 200 plurinominales. Y la discusión fue, curiosamente, entre el PRD por un lado, porque de alguna manera pues muchos de los que hoy están en la coalición gubernamental en ese entonces estaban en el PRD, la propuesta de que los votos se deberían de traducir en escaños de manera exacta. Es decir, si un partido obtenía el 30% de la votación, que tuviera el 30% de los escaños. Así es. Del otro lado, era el PRI el que seguía insistiendo en que era muy importante pues, generar una especie de premio a la mayoría, porque un Congreso sin mayoría absoluta sería ingobernable. Ingobernable. No quedó ni una ni la otra. Fue una negociación pragmática y se dijo, bueno, pero que una fuerza política no pueda tener más del 8% de representantes en relación a su votación. Por eso es que en 97, 2000, 2003 y siguen para adelante, no hubo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, porque ninguna alcanzó el 42.2% de la votación. O sea, se respetó la norma. Sí. Bueno, en esa misma reforma se decía que las coaliciones serían tomadas en cuenta para este reparto como si fueran un partido. Y algo más, en esa misma reforma se estableció que ningún partido podría tener más de 300 diputados y explícitamente se dijo, para que ninguno pueda modificar por sí mismo la Constitución. Ese es el núcleo. Luego hubo otra reforma, pero esa reforma era para que los partidos políticos aparecieran en la boleta con sus recuadros separados, con porque sus de la otra manera separados. Nunca sabíamos cuántos votos había aportado cada uno de esos partidos. Para eso fue esa reforma. Y en base a eso, ahora se quiere leer que el sobre representación de 8% no es para una coalición, sino que puede ser incluso para cada uno de los partidos. Sí, claro. Con lo cual, pues por supuesto que se vulnera todo el edificio construido tratando de que entre votos y escaños pues exista una correspondencia. Así es. Bueno, esto lo tiene que decir en primer lugar el Consejo General del INE. Estoy casi seguro que al final lo tendrá que decidir el Tribunal Electoral. En efecto. En el caso del Senado, ahí la discusión es menor, es mucho más claro este asunto, ¿no? Es decir, quien gana en un estado de la República se lleva 2, quien queda en segundo lugar se lleva 1, otro. y luego se aplica la representación proporcional en la lista nacional. Sin límites ni condicionamientos. Sí. Bueno, esto va a ser importantísimo, entre otras cosas, para tratar de construir un Congreso que sea lo más democrático, entendido como lo más representativo de esa pluralidad posible. Pepe, no puedo terminar este segmento, no podemos terminar, me parece, este programa sin preguntarte, ¿y qué sigue? De manera muy breve, en el sentido de, ¿qué sigue para la democracia? Hay quien está planteando que con esos resultados están legitimados para cambiar el régimen político y dinamitar los que han sido los pilares fundamentales sobre los que se construyó nuestro sistema democrático. Tiempos difíciles para la democracia, ¿qué esperar? Sí, ¿Qué debemos hacer? Escuchando a quien será la presidenta de la República, pues queda la preocupación,
porque ha insistido en acabar con los plurinominales. Así es. Lo cual haría entonces sí que la sobrerepresentación de la primera fuerza fuera extraordinaria y la jibarización de las oposiciones estuviera... Total. Ha planteado eso. Ha convalidado la pretensión de alinear al Poder Judicial. Hasta donde yo he escuchado, siguen con la idea de acabar con los órganos autónomos construidos en el proceso de transición democrática en el país y siguen también con la idea de adscribir a la Guardia Nacional, a la SEDENA, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Creo, como tú bien dices, esas iniciativas ponen en jaque a lo construido en términos democráticos. Pero hay que recordar lo siguiente. La democracia no es una necesidad de unas élites o de unos académicos o de unos señores, unos periodistas. No, la democracia es una necesidad de un país de las dimensiones y la complejidad del nuestro. Somos 130 millones de personas. Unos piensan de una manera, otros piensan de otro. Eso ningún exorcista va a poder unificar y por ello es necesario contar con un entramado institucional y normativo que ofrezca un cauce para la convivencia y la competencia de esa diversidad. Yo creo que pues esto es lo que para mí es elemental, debería ser fundamental. Yo creo que hay que insistir una y otra vez, Pepe, en este sentido, porque de otra manera podríamos regresar a un contexto en donde solamente unos cuentan en el momento de tomar las decisiones colectivas, otros son excluidos y esos tarde o temprano se pueden cansar y puede poner en crisis la convivencia pacífica, respetuosa de esta pluralidad. Pero eso que está en las palabras de Reyes Heroles, probablemente al inicio de nuestro proceso de transición, me parece que hoy es indispensable reiterarlo una y otra vez. Pepe, muchísimas veces, gracias por habernos acompañado en esta emisión final y muchas gracias a usted. Gracias a ti. Solo me resta agradecer a todos ustedes la atención y seguimiento que dieron a este programa en el que durante 23 emisiones analizamos las diversas etapas y cada uno de los procesos fundamentales que se siguieron para concretar la que hasta hoy ha sido la elección más grande de toda nuestra historia. Todos estos programas son consultables en las plataformas de Latinos y constituyen un auténtico repositorio de cómo se organizan las elecciones en México, sus fortalezas y las áreas de oportunidad que presenta. Hacer esta nuestra última emisión, permítame para terminar mencionar y agradecer a algunos de los colaboradores que hicieron posible Ruta Electoral 2024. Desde luego, a Bárbara Torres, con quien conduje todas las emisiones, y a Rubén Álvarez Mendiola en la dirección editorial del proyecto. Arely Quintero, directora de información de Latinos, así como a José Ramón Treviño, Manuel Antonio Delgado, Meme, Anela Madrid, Andrea Cruz, Sofía Landaverde, Yael Aquetzali, Fabián Jiménez, Adelina Sánchez, Raúl Quintero, Carlos Rosas, David Suárez, Omar Monroy, Julio Pérez, Oscar Pineda, Isaí Minijangos, Jonathan Pineda, Eric Pineda, Francisco Viveros y Jocelyn Chávez, entre muchos otros compañeras y compañeros de producción que nos acompañaron en estos meses. A todos, de verdad, muchas gracias. Nos volveremos a reencontrar en otros proyectos aquí en Latinos. Hasta pronto.